En un mundo donde el caos y la historia se entrelazan, existe un rincón tranquilo. Donde las guerras se vuelven susurros, los gritos se apagan con el viento y el pasado se cuenta no para asustar sino para ayudarte a dormir. Ponte cómodo, respira profundo y si te gusta lo que escuchas, no olvides dejar tu like, suscribirte y dejar que las voces del pasado te acompañen esta noche, porque esta es otra de nuestras historias para dormir. El Imperio Persa, la civilización que cambió el mundo. En el año 539 a.C., las puertas de Babilonia se abrieron sin resistencia ante un conquistador que venía del este. No hubo sangre derramada, no hubo saqueos, no hubo esclavitud. En cambio, este líder proclamó algo que el mundo antiguo jamás había escuchado: la liberación de todos los pueblos oprimidos y el respeto a sus dioses y tradiciones. Su nombre era Ciro, y su imperio se convertiría en el más grande que el mundo había conocido hasta entonces. Pero esta no es la historia típica de conquistadores sedientos de poder. Esta es la historia del Imperio Persa, una civilización que revolucionó la manera de gobernar, que cambió para siempre el concepto de tolerancia religiosa, y que dejó un legado que resuena hasta nuestros días. Desde las montañas de Persia hasta las costas del Mediterráneo, desde las estepas de Asia Central hasta los valles del Nilo, el Imperio Persa abarcó 3 continentes y unió bajo una sola corona a docenas de pueblos diferentes. Durante más de 2 siglos, fue el poder dominante del mundo conocido. Como logró un pueblo de pastores de las montañas de Irán crear el primer imperio verdaderamente multicultural de la historia. ¿Qué secretos militares les permitieron derrotar a ejércitos que lo superaban en número? Porque fueron los únicos conquistadores de la antigüedad en liberar a los pueblos que sometían. A lo largo de esta narración, desentrañaremos los misterios del Imperio Persa. Conoceremos a Ciro el Grande, el libertador que sorprendió al mundo con su humanidad. Descubriremos por qué Persia liberó a los judíos del cautiverio babilónico. Revelaremos los secretos detrás de su máquina militar aparentemente invencible. Reviviremos la épica rivalidad entre Persia y Grecia que definió el curso de la civilización occidental. Y exploraremos el profundo legado espiritual que este imperio dejó a la humanidad. Esta es la historia del Imperio Persa, una civilización que no solo conquistó territorios, sino que conquistó corazones y mentes con una visión revolucionaria de lo que podía ser un imperio. Ciro el Grande, el libertador que sorprendió al mundo. Para entender la grandeza del Imperio Persa, debemos comenzar por comprender al hombre que lo fundó. Ciro el Grande no fue solo un conquistador más en la larga lista de reyes guerreros del mundo antiguo. Fue un revolucionario que cambió para siempre las reglas del juego imperial. Nacido alrededor del año 600 a.C. en las montañas de Fars, en lo que hoy es el sur de Irán, Ciro pertenecía a la dinastía aqueménida, una familia noble que gobernaba una pequeña región montañosa poblada principalmente por pastores y agricultores. Su abuelo, Ciro I, había sido vasallo del poderoso reino de Media, y su padre, Cambises I, continuó esta tradición de subordinación. Pero el joven Ciro tenía una visión diferente. Desde temprana edad, mostró cualidades excepcionales de liderazgo que lo distinguían no solo por su valor en el combate, sino por su capacidad para inspirar lealtad y unir a pueblos diversos bajo una causa común. Los historiadores antiguos, incluyendo a Heródoto y Jenofonte, nos han transmitido relatos que, aunque mezclados con elementos legendarios, revelan la personalidad extraordinaria de este líder. La primera gran prueba de Ciro llegó cuando decidió rebelarse contra su señor feudal, Astiages, rey de Media. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Media era un reino poderoso que controlaba gran parte del altiplano iraní y poseía un ejército formidable. Pero Ciro había observado algo que otros no habían notado: el reino mediano estaba dividido internamente, y muchos nobles se encontraban descontentos con el gobierno autoritario de Astiages. En lugar de lanzarse a una campaña militar directa, Ciro empleó una estrategia que se convertiría en su sello distintivo: la diplomacia combinada con la guerra psicológica. Envió emisarios secretos a los nobles medianos descontentos, no para sobornarlos o amenazarlos, sino para presentarles una visión alternativa de gobierno. Les habló de un reino donde diferentes pueblos podrían mantener sus tradiciones mientras contribuían a un bien común más grande. Esta aproximación era revolucionaria. Los imperios de la época se basaban en la dominación brutal: el conquistador imponía su cultura, sus dioses y sus leyes a los conquistados. Los que resistían eran ejecutados o esclavizados. Pero Ciro propuso algo diferente: un imperio basado en la cooperación voluntaria, donde la diversidad fuera una fortaleza en lugar de una debilidad. La rebelión comenzó en el año 553 a.C. Cuando Astiages envió su ejército para sofocar lo que consideraba una revuelta menor de un vasallo insolente, se encontró con que gran parte de sus propias tropas se pasaban al bando de Ciro. No porque hubieran sido compradas, sino porque habían sido convencidas.
El general mediano Harpago, quien había sido humillado previamente por Astiages en una disputa personal, se convirtió en uno de los aliados más importantes de Ciro. Pero su lealtad no se basó únicamente en el deseo de venganza, sino en la genuina creencia de que Ciro representaba una forma mejor de gobernar. La batalla decisiva tuvo lugar cerca de Pasargada, la capital persa. Astiages, confiado en su superioridad numérica, ordenó un ataque frontal contra las fuerzas persas. Pero se encontró con que sus propios soldados, en su mayoría medos conscriptos que no sentían lealtad personal hacia su rey, comenzaron a desertar en masa hacia las filas persas. La victoria de Ciro no fue solo militar, fue moral. Cuando Astiages fue capturado, todos esperaban que fuera ejecutado según la tradición de la época. En cambio, Ciro lo trató con respeto, le permitió mantener su dignidad y lo incorporó a su corte como consejero. Este gesto, aparentemente menor, envió un mensaje poderoso a todo el mundo conocido: este nuevo rey persa era diferente. Pero la verdadera prueba del carácter revolucionario de Ciro vino con su trato hacia el pueblo mediano conquistado. En lugar de imponer la cultura persa, permitió que los medos mantuvieran sus tradiciones, su religión y sus costumbres. Más aún, incorporó nobles medos a posiciones importantes en su administración. Esta política de inclusión no era solo pragmática, era ideológica. Ciro creía genuinamente que la diversidad cultural enriquecía su reino. Entendía que un imperio construido sobre la opresión requería una presencia militar constante y costosa para mantenerse unido, mientras que un imperio basado en el consenso y el respeto mutuo se mantendría unido por sí mismo. Esta filosofía se puso a prueba cuando Ciro dirigió su atención hacia el oeste, hacia el rico reino de Lidia, gobernado por el legendario rey Creso. Lidia controlaba las prósperas rutas comerciales entre Asia y Europa, y poseía las primeras monedas de oro de la historia. Creso era famoso por su riqueza, y se consideraba el hombre más rico del mundo. La campaña contra Lidia reveló otra faceta del genio de Ciro: su capacidad para combinar innovación militar con guerra psicológica. Creso había consultado el oráculo de Delfos antes de la guerra, recibiendo la famosa profecía de que si cruzaba el río Halis para atacar a los persas, destruiría un gran imperio. Interpretando esto como una garantía de victoria, Creso lanzó su ataque. Pero Ciro había estudiado cuidadosamente las tácticas militares lidias. Sabía que su enemigo dependía en gran medida de su caballería, considerada la mejor del mundo en ese momento. Para contrarrestar esta ventaja, Ciro empleó una táctica que nadie había usado antes: colocó camellos en la primera línea de batalla. Los caballos lidios, que nunca habían visto camellos, entraron en pánico ante el olor desconocido de estos animales. La famosa caballería lidia se desbandó, y la infantería persa pudo avanzar sin resistencia organizada. Pero incluso más importante que esta innovación táctica fue lo que Ciro hizo después de la victoria. Cuando Creso fue capturado, nuevamente todos esperaban su ejecución. Los reyes vencidos no solían sobrevivir a sus derrotas. Pero Ciro no solo perdonó la vida a Creso, sino que lo convirtió en su consejero personal. Esta decisión causó asombro en todo el mundo mediterráneo. ¿Qué clase de conquistador perdonaba a sus enemigos y luego les pedía consejo? La respuesta reveló la profundidad de la filosofía política de Ciro. Él entendía que cada pueblo conquistado poseía conocimientos y habilidades únicos que podían beneficiar al imperio en su conjunto. Los lidios eran maestros del comercio y las finanzas. En lugar de destruir esta expertise, Ciro la incorporó a su administración imperial. La conquista de Lidia también demostró otro aspecto revolucionario del método de Ciro: su respeto por las tradiciones religiosas locales. En lugar de destruir los templos lidios o imponer los dioses persas, Ciro hizo donaciones a los santuarios locales y participó en ceremonias religiosas tradicionales. Este gesto no era mera propaganda, sino una manifestación genuina de su creencia en la tolerancia religiosa. Con Media y Lidia bajo su control, Ciro había unificado gran parte del altiplano iraní y establecido una cabeza de puente hacia el mundo mediterráneo. Pero su siguiente objetivo sería la prueba definitiva de su filosofía revolucionaria: Babilonia, la ciudad más grande y poderosa del mundo antiguo. Babilonia no era solo una ciudad, era el corazón de una civilización milenaria. Sus murallas eran consideradas inexpugnables, su ejército era formidable, y su rey, Nabonido, controlaba las rutas comerciales más importantes del mundo conocido. Además, Babilonia tenía algo que ninguna otra ciudad poseía: un aura de invencibilidad construida a lo largo de siglos de dominación. Pero Ciro había aprendido que las fortalezas más poderosas podían ser conquistadas desde adentro. Su campaña contra Babilonia comenzó años antes del sitio real, a través de una red de espías y diplomáticos que trabajaron para minar la autoridad de Nabonido entre su propio pueblo. Nabonido había cometido el error fatal de alienar al poderoso clero babilónico al intentar imponer reformas religiosas impopulares.
Había trasladado la estatua del dios Marduk, patrono de Babilonia, fuera de la ciudad, y había intentado elevar el culto al dios lunar sin por encima de las tradiciones establecidas. Estas acciones habían generado un descontento profundo entre los sacerdotes y, por extensión, entre el pueblo común. Ciro, informado de esta situación por sus espías, envió mensajes secretos al clero babilónico. Pero estos mensajes no contenían sobornos o amenazas. En cambio, Ciro prometía restaurar las tradiciones religiosas tradicionales y devolver a Marduk su lugar de honor si la ciudad se rendía pacíficamente. Esta promesa era creíble porque Ciro ya había demostrado en Media y Lidia su respeto genuino por las tradiciones locales. Los sacerdotes babilónicos, que habían escuchado relatos de cómo el rey persa había honrado a los dioses de otros pueblos, comenzaron a ver en él no un conquistador extranjero, sino un libertador potencial. La estrategia militar de Ciro para tomar Babilonia fue tan brillante como su preparación política. En lugar de intentar un asalto directo contra las murallas inexpugnables, decidió desviar el curso del río Eufrates, que fluía a través del centro de la ciudad. Esta operación de ingeniería masiva requirió meses de preparación secreta. Mientras sus ingenieros trabajaban río arriba para crear canales de derivación, Ciro mantuvo a su ejército principal visible frente a las murallas de Babilonia, dando la impresión de que se preparaba para un sitio convencional. Esta distracción fue crucial para el éxito de su plan. La noche del ataque, el nivel del Eufrates bajó lo suficiente como para permitir que las tropas persas caminaran por el lecho del río y entraran en la ciudad. Pero aquí ocurrió algo extraordinario. Muchos babilonios, en lugar de resistir la invasión, recibieron a los persas como libertadores. La toma de Babilonia en octubre del año 539 a.C. marcó no solo la conquista de la ciudad más poderosa del mundo, sino el nacimiento de un nuevo tipo de imperio. Ciro entró en Babilonia no como un conquistador vengativo, sino como un rey libertador. Su primer acto fue dirigirse al templo de Marduk y participar en las ceremonias tradicionales de ascensión al trono babilónico. Este gesto simbólico comunicó al pueblo que Ciro no venía a destruir su civilización, sino a preservarla y protegerla bajo nuevas circunstancias. Pero el acto más revolucionario de Ciro en Babilonia fue la proclamación que conocemos hoy como el Cilindro de Ciro, considerado por muchos historiadores como la primera declaración de derechos humanos de la historia. En este documento, grabado en cuneiforme en un cilindro de arcilla, Ciro proclamó principios que eran completamente revolucionarios para su época. Primero, declaró la libertad de religión para todos los pueblos bajo su dominio. Segundo, prohibió la esclavitud forzada y permitió que todos los pueblos deportados por los babilonios regresaran a sus tierras natales. Tercero, estableció el principio de que el gobierno debía servir al bienestar de todos los súbditos, no solo de una élite. Estos principios no eran mera propaganda política. Ciro los implementó sistemáticamente a lo largo de su imperio. Restauró templos destruidos, financió la reconstrucción de ciudades devastadas, y estableció un sistema administrativo que respetaba las autonomías locales mientras mantenía la unidad imperial. La liberación de los pueblos deportados fue particularmente significativa. Durante siglos, los imperios asirios y babilónicos habían practicado la deportación masiva como método de control. Pueblos enteros eran arrancados de sus tierras ancestrales y trasladados a regiones distantes, donde su dependencia del Estado imperial los hacía más fáciles de controlar. Ciro invirtió esta política. No solo permitió que los deportados regresaran a sus hogares, sino que financió activamente su retorno y la reconstrucción de sus comunidades. Esta política no era solo humanitaria, era estratégicamente brillante. Los pueblos liberados se convertían en aliados leales del imperio persa, creando una red de apoyo que se extendía desde Asia Central hasta el Mediterráneo. El sistema administrativo que Ciro estableció reflejaba su filosofía de diversidad unificada. Dividió el imperio en satrapías, provincias administradas por gobernadores llamados sátrapas. Pero estos sátrapas no eran impuestos desde el exterior, en muchos casos, eran nobles locales que habían demostrado su competencia y lealtad. Cada satrapía mantenía considerable autonomía en asuntos internos. Podían conservar sus leyes tradicionales, sus sistemas religiosos, y sus costumbres locales, siempre que cumplieran con sus obligaciones hacia el imperio central, pagar tributos, proporcionar tropas cuando fuera necesario, y mantener la paz y el orden. Este sistema era radicalmente diferente del modelo imperial dominante en la época, que se basaba en la imposición directa de la voluntad del conquistador. El modelo persa reconocía que la diversidad cultural era compatible con la unidad política, un concepto que no sería redescubierto en Occidente hasta muchos siglos después. La muerte de Ciro en el año 530 a.C., durante una campaña contra las tribus masagetas en Asia Central, marcó el fin de una era pero no el fin de su legado.
Su filosofía de gobierno había echado raíces tan profundas en la estructura del imperio que sus sucesores, aunque no siempre a la altura de su ejemplo, continuaron implementando muchos de sus principios. Darío I, quien ascendió al trono después de un periodo de crisis sucesoria, codificó y sistematizó muchas de las innovaciones de Ciro. Bajo su reinado, el imperio alcanzó su máxima extensión territorial y su mayor sofisticación administrativa. Pero incluso Darío reconocía que era heredero de una tradición iniciada por Ciro. La influencia de Ciro se extendió mucho más allá de las fronteras de su imperio. Los griegos, que serían enemigos mortales de Persia en generaciones posteriores, reconocían la grandeza del fundador del imperio persa. Jenofonte escribió la Ciropedia, una biografía idealizada de Ciro que se convirtió en uno de los textos más influyentes sobre el liderazgo político en la antigüedad. Incluso en la Biblia hebrea, Ciro ocupa un lugar único como el único gobernante no judío llamado Mesías, o ungido. Este título refleja el reconocimiento judío de que Ciro había sido un instrumento divino para la liberación de su pueblo del cautiverio babilónico. Pero quizás el testimonio más poderoso del carácter revolucionario de Ciro es el hecho de que su imperio sobrevivió durante más de 2 siglos, un periodo extraordinariamente largo para los estándares de la época. Otros imperios basados en la fuerza bruta se desintegraban rápidamente después de la muerte de su fundador. El imperio persa, construido sobre principios de tolerancia y cooperación, demostró una resistencia y longevidad excepcionales. Ciro el Grande no fue solo un conquistador exitoso, fue un visionario que entendió que el verdadero poder no venía de la capacidad de destruir, sino de la capacidad de crear y unificar. Su legado transformó no solo el mundo antiguo, sino nuestra comprensión moderna de lo que puede ser el liderazgo político. En una época donde la brutalidad era la norma y la tolerancia se consideraba debilidad, Ciro demostró que la grandeza verdadera residía en la capacidad de elevar a otros, no de aplastarlos. Este mensaje, grabado en arcilla hace 2500 años, sigue resonando en nuestro mundo contemporáneo. Segunda parte, ¿por qué Persia liberó a los judíos? La liberación de los judíos del cautiverio babilónico por parte de Ciro el Grande representa uno de los episodios más extraordinarios y menos comprendidos de la historia antigua. Para entender completamente este evento, debemos examinar no solo las circunstancias inmediatas que lo rodearon, sino también las corrientes profundas de la filosofía política persa y las complejas realidades geopolíticas del siglo VI a.C. El cautiverio babilónico había comenzado más de medio siglo antes de la llegada de Ciro, cuando Nabucodonosor II conquistó Jerusalén en el año 586 a.C. La deportación de la élite judía a Babilonia no fue un acto de crueldad gratuita, sino una política imperial calculada que los asirios y babilonios habían perfeccionado a lo largo de siglos. La lógica detrás de esta política era simple pero efectiva. Al desarraigar a las élites locales de sus territorios ancestrales y trasladarlas a regiones donde carecían de conexiones tradicionales, se eliminaba la posibilidad de que organizaran rebeliones basadas en lealtades étnicas o religiosas. Los deportados, dependientes del Estado imperial para su supervivencia, se convertían en súbditos dóciles. Esta política había funcionado exitosamente con docenas de pueblos a lo largo de los siglos. La mayoría de los grupos deportados gradualmente perdían su identidad cultural distintiva y se asimilaban a la población general del imperio. Lo que hacía excepcional al caso judío no era la deportación en sí, sino la extraordinaria tenacidad con la que este pueblo mantuvo su identidad cultural y religiosa durante el cautiverio. Los judíos deportados a Babilonia no se limitaron a sobrevivir culturalmente, florecieron intelectualmente. Durante el periodo del cautiverio, se desarrollaron muchas de las tradiciones que definirían el judaísmo posterior, la sinagoga como institución comunitaria, la codificación de la ley oral, y una sofisticada literatura profética que reinterpretaba la experiencia del exilio como parte de un plan divino más amplio. Esta vitalidad cultural judía durante el cautiverio no pasó desapercibida para los observadores políticos más astutos de la época, incluyendo a Ciro y sus consejeros. Los persas habían desarrollado un sistema de inteligencia político-cultural sofisticado que les permitía evaluar las dinámicas internas de los pueblos bajo su potencial dominio. Cuando Ciro comenzó a planificar su campaña contra Babilonia, sus analistas identificaron a la comunidad judía como un elemento potencialmente valioso en su estrategia política más amplia. Los judíos poseían varias características que los hacían atractivos como aliados, mantenían conexiones con Judá, una región estratégicamente importante en la frontera con Egipto, tenían una cultura literaria desarrollada que incluía tradiciones de administración estatal, y, crucialmente, habían demostrado una capacidad excepcional para mantener la lealtad comunitaria bajo condiciones adversas. Pero sería un error interpretar la decisión de Ciro de liberar a los judíos como un cálculo puramente político. Las evidencias históricas sugieren que la liberación judía fue parte de una política imperial más amplia que reflejaba genuinas convicciones filosóficas y religiosas persas.
El zoroastrismo, la religión que había comenzado a ganar influencia en el mundo persa durante la época de Ciro, enfatizaba conceptos que eran notablemente compatibles con el monoteísmo judío, la existencia de un Dios supremo, la importancia de la verdad y la justicia, y la responsabilidad moral de los gobernantes de proteger a los oprimidos. Aunque no hay evidencia definitiva de que Ciro fuera un zoroastriano practicante, las políticas que implementó reflejaban muchos de estos valores. Su respeto por las tradiciones religiosas de otros pueblos, su énfasis en la justicia y la liberación de los oprimidos, y su concepción del gobierno como una responsabilidad divina eran todos consistentes con los principios zoroastrianos. La liberación judía también debe entenderse en el contexto de la competencia geopolítica más amplia entre Persia y Egipto. Judá ocupaba una posición estratégica crucial en el corredor que conectaba Mesopotamia con el Valle del Nilo. Un Judá restaurado y leal a Persia serviría como un bastión contra cualquier expansión egipcia hacia el norte. Pero la brillantez de la estrategia persa residía en que esta consideración geopolítica se alineaba perfectamente con las aspiraciones legítimas del pueblo judío. En lugar de imponer un gobierno títere extranjero en Judá, Ciro permitió que los propios judíos reconstruyeran su comunidad bajo la protección imperial persa. El edicto de liberación emitido por Ciro, tal como se registra en el libro de Esdras en la Biblia hebrea, es notable por su lenguaje y sus implicaciones. Ciro no presenta la liberación como un acto de gracia imperial, sino como el cumplimiento de una obligación divina. Declara que Yahvé, el Dios del cielo, le ha dado todos los reinos de la tierra y le ha encargado construir un templo en Jerusalén. Este lenguaje no era mera retórica diplomática dirigida a una audiencia judía. Documentos persas similares, dirigidos a otros pueblos liberados, muestran que Ciro regularmente empleaba el vocabulario religioso local para explicar sus acciones. Esto reflejaba una sofisticada comprensión de que la legitimidad política en el mundo antiguo dependía del reconocimiento divino, y que cada pueblo tenía su propia manera de interpretar la voluntad divina. La implementación práctica de la liberación judía reveló la profundidad del compromiso persa con este proyecto. No se trataba simplemente de permitir que los judíos regresaran a Judá. El imperio proporcionó financiamiento sustancial para la reconstrucción del Templo de Jerusalén y la restauración de las instituciones comunitarias judías. Los tesoros del templo original, que habían sido confiscados por Nabucodonosor durante la conquista de Jerusalén, fueron devueltos ceremonialmente a los judíos que regresaban. Esta restitución de objetos sagrados era simbólicamente poderosa, comunicando que la restauración judía no era temporal o condicional, sino permanente y completa. La reconstrucción del Templo de Jerusalén bajo los auspicios persas fue un proyecto de décadas que involucró múltiples generaciones de líderes judíos y administradores persas. El proceso no estuvo exento de desafíos y controversias, pero el compromiso imperial persa con el proyecto se mantuvo constante a través de varios cambios de dinastía. Darío I, el sucesor de Ciro, reafirmó y expandió el apoyo persa a la restauración judía. Cuando los trabajos de reconstrucción del templo se vieron obstaculizados por la oposición local de otros grupos étnicos en la región, Darío intervino directamente para garantizar que el proyecto continuara. El apoyo persa a la restauración judía se extendió más allá de la reconstrucción física del templo para incluir la reconstitución de las instituciones sociales y religiosas judías. Esdras, un escriba y líder religioso judío, recibió autorización imperial para implementar reformas legales y religiosas extensas en la comunidad judía restaurada. Esta intervención persa en los asuntos internos judíos puede parecer contradictoria con el principio de autonomía local que caracterizaba al gobierno imperial persa. Sin embargo, debe entenderse en el contexto de las realidades comunitarias judías de la época. La comunidad judía que regresó del cautiverio era culturalmente diversa, habiendo sido influenciada por décadas de exposición a tradiciones babilónicas. Los líderes persas reconocieron que para que la restauración judía fuera exitosa a largo plazo, la comunidad necesitaba una identidad cultural coherente que pudiera servir como base para la lealtad política. Al apoyar los esfuerzos de Esdras para codificar y implementar la ley judía tradicional, los persas estaban invirtiendo en la estabilidad a largo plazo de esta importante región fronteriza. La respuesta judía a la liberación persa fue compleja y evolucionó a lo largo del tiempo. Inicialmente, muchos judíos en Babilonia optaron por permanecer en el exilio, donde habían establecido comunidades prósperas y redes comerciales exitosas. Solo una minoría de los deportados originales y sus descendientes eligieron regresar a Judá durante las primeras décadas después del edicto de Ciro. Esta respuesta inicial aparentemente tibia a la liberación no debe interpretarse como ingratitud o falta de patriotismo. Reflejaba las realidades prácticas enfrentadas por una comunidad que había desarrollado raíces profundas en su nueva patria durante más de 2 generaciones. Para muchos judíos babilónicos, Judá se había convertido en una patria ancestral abstracta en lugar de un hogar vivido. Sin embargo,
A medida que las noticias de la exitosa reconstrucción de Jerusalén y el templo llegaron a las comunidades judías dispersas, las actitudes comenzaron a cambiar. Oleadas sucesivas de retorno judío a lo largo de los siglos V y IV a.C. gradualmente fortalecieron la comunidad restaurada en Judá. La experiencia de la liberación persa transformó profundamente la conciencia religiosa judía. Los profetas del período postexílico, como el segundo Isaías, desarrollaron una teología sofisticada que interpretaba la dominación persa como parte del plan divino para la redención de Israel y, en última instancia, de toda la humanidad. Esta reinterpretación teológica de la experiencia política tuvo consecuencias duraderas para el desarrollo del pensamiento religioso occidental. La idea de que un gobernante extranjero podría ser un instrumento divino para el bien del pueblo elegido desafió conceptos tradicionales sobre la relación entre identidad étnica y favor divino. Ciro fue declarado Mesías, en el sentido técnico hebreo del término, un líder ungido por Dios para cumplir propósitos divinos. Esta designación, aplicada a un gentil, representó una expansión radical de la comprensión judía de cómo Dios opera en la historia humana. La influencia de la experiencia persa en el desarrollo del judaísmo se extendió más allá de la teología para incluir prácticas institucionales y culturales. El modelo persa de administración descentralizada pero coordinada proporcionó un precedente para la organización de las comunidades judías dispersas que se desarrollaría en los siglos posteriores. La tolerancia religiosa persa también permitió que el judaísmo evolucionara en direcciones que habrían sido imposibles bajo regímenes más represivos. La síntesis de tradiciones judías con influencias intelectuales babilónicas y persas durante este periodo contribuyó al desarrollo de corrientes de pensamiento que más tarde influirían en el cristianismo y el islam. El impacto de la liberación persa en la historia judía se extendió mucho más allá del siglo VI a.C. La memoria de Ciro como libertador se convirtió en un elemento duradero de la conciencia histórica judía, invocado repetidamente durante periodos posteriores de opresión como evidencia de que la liberación divina era posible incluso bajo las circunstancias más desesperadas. Durante el periodo helenístico, cuando los judíos enfrentaron presiones de asimilación cultural bajo los sucesores de Alejandro Magno, la memoria de la tolerancia persa sirvió como un punto de referencia para evaluar políticas gubernamentales. Los judíos habían experimentado que la dominación política extranjera no necesariamente requería el abandono de la identidad cultural distintiva. La experiencia persa también proporcionó un modelo para las relaciones judío-gentiles que influyó en el desarrollo del cristianismo primitivo. La idea de que los gentiles piadosos podían ser instrumentos divinos para el bienestar del pueblo judío se convirtió en un precedente importante para la posterior inclusión de gentiles en la comunidad cristiana. Incluso durante el periodo romano, cuando los judíos nuevamente perdieron su independencia política, la memoria de la restauración persa alimentó expectativas mesiánicas y movimientos de resistencia. La demostración histórica de que la liberación era posible proporcionó esperanza durante los periodos más oscuros de la opresión romana. La liberación judía también tuvo implicaciones importantes para la comprensión persa de su propio papel imperial. El éxito de la política de restauración judía validó el enfoque persa de gobierno imperial basado en la cooperación en lugar de la coerción. Judá se convirtió en una de las provincias más leales y estables del imperio, proporcionando una demostración práctica de las ventajas del modelo persa. La longevidad de la lealtad judía hacia Persia fue notable. Incluso cuando Alejandro Magno conquistó el imperio persa en el siglo IV a.C., muchas comunidades judías inicialmente resistieron la dominación macedónica, recordando los beneficios que habían disfrutado bajo el gobierno persa. Esta lealtad persistente hacia Persia entre las comunidades judías dispersas proporcionó a los persas una red de apoyo valuable en sus conflictos posteriores con griegos y romanos. Las comunidades judías desde Mesopotamia hasta Egipto frecuentemente servían como fuentes de inteligencia y apoyo logístico para las fuerzas persas. El caso de la liberación judía también influenció las políticas persas hacia otros pueblos deportados. El éxito del experimento judío llevó a los administradores persas a implementar políticas similares de restauración para otros grupos étnicos que habían sido desarraigados por los imperios asirio y babilónico. Pueblos como los fenicios, los arameos, y varios grupos de Asia Menor se beneficiaron de políticas persas de restauración cultural y autonomía local que fueron modeladas en parte sobre el precedente judío. Esta replicación del modelo judío contribuyó a la estabilidad general del imperio persa y a su reputación como un poder liberador en lugar de opresor. La documentación de la liberación judía en las fuentes bíblicas también proporcionó un modelo literario para otros pueblos que buscaban articular sus propias experiencias de liberación persa. Los temas de exilio, liberación y restauración desarrollados en la literatura judía del periodo persa influenciaron las tradiciones narrativas de otros pueblos del Medio Oriente. Sin embargo, es importante reconocer que la liberación judía, aunque extraordinaria, no fue un evento completamente único en la política imperial persa.
Los persas implementaron políticas similares de restauración cultural para muchos otros pueblos, aunque ninguno documentó la experiencia tan extensamente como los judíos. Lo que hizo distintiva la experiencia judía fue la intensidad de la respuesta cultural y religiosa a la liberación persa. La capacidad judía para integrar la experiencia política de la liberación en un marco teológico coherente proporcionó un modelo duradero para interpretar la historia política en términos religiosos. Esta interpretación teológica de la experiencia política persa también influyó en el desarrollo de conceptos occidentales sobre la legitimidad gubernamental. La idea de que los gobernantes deben ser evaluados no solo por su éxito militar o económico, sino por su tratamiento de los vulnerables y oprimidos, tiene raíces profundas en la respuesta judía a la liberación persa. La pregunta de por qué Persia liberó a los judíos, entonces, no puede responderse simplemente señalando motivaciones políticas o religiosas individuales. La liberación judía fue el resultado de una convergencia única de factores: la filosofía política persa de tolerancia e inclusión, las realidades geopolíticas del Medio Oriente del siglo VI, la vitalidad cultural excepcional de la comunidad judía exiliada, y la compatibilidad entre los valores zoroastrianos y judíos. Esta convergencia creó condiciones en las que las aspiraciones judías de restauración se alinearon perfectamente con los intereses estratégicos persas y los valores culturales persas. El resultado fue una asociación duradera que benefició tanto al imperio persa como al pueblo judío, y que proporcionó un modelo alternativo de relaciones imperio-pueblo que influyó en el desarrollo posterior de conceptos occidentales sobre tolerancia religiosa y autonomía cultural. La liberación de los judíos por parte de Persia representa, en última instancia, un momento decisivo en la historia mundial, cuando las consideraciones humanitarias y las ventajas políticas convergieron para crear una política imperial verdaderamente revolucionaria. Este precedente histórico continuó informando debates contemporáneos sobre derechos humanos, autonomía cultural y la responsabilidad de los poderes dominantes hacia las minorías vulnerables. Tercera parte: el secreto detrás del éxito militar persa. El ascenso del imperio persa desde un pequeño reino montañoso hasta la superpotencia dominante del mundo antiguo representa uno de los fenómenos militares más extraordinarios de la historia. En menos de 30 años, los ejércitos persas conquistaron un territorio que se extendía desde el Indo hasta el Egeo, derrotando sistemáticamente a fuerzas que frecuentemente los superaban en número y, según las percepciones convencionales, en experiencia militar. El secreto del éxito militar persa no residía en una sola innovación táctica o tecnológica, sino en una revolución integral en la concepción de la guerra que abarcaba desde la estrategia operacional hasta la logística, desde la inteligencia hasta la diplomacia, y desde el reclutamiento hasta la integración post-conflicto. Esta aproximación multidimensional a la guerra reflejaba una comprensión sofisticada de que los conflictos militares son fenómenos complejos que requieren soluciones igualmente complejas. Para entender completamente la revolución militar persa, debemos comenzar examinando las limitaciones de los sistemas militares que los persas encontraron y eventualmente superaron. Los ejércitos del Medio Oriente del siglo VI a.C. estaban generalmente organizados según principios que habían cambiado poco durante siglos: núcleos profesionales pequeños de tropas de élite apoyados por masas de conscriptos locales con entrenamiento limitado. Estos ejércitos tradicionales poseían ciertas fortalezas: las tropas profesionales eran altamente hábiles en combate individual, y las grandes formaciones de infantería podían ser efectivas en batallas frontales directas. Sin embargo, también tenían debilidades fundamentales que los estrategas persas aprendieron a explotar sistemáticamente. La primera de estas debilidades era la falta de flexibilidad operacional. Los ejércitos tradicionales estaban diseñados para campañas cortas y batallas decisivas. Carecían de la logística y organización necesarias para operaciones prolongadas a gran distancia de sus bases. Esta limitación restringía severamente su capacidad para proyectar poder más allá de sus fronteras inmediatas. La segunda debilidad era la dependencia excesiva en la superioridad numérica bruta. Los comandantes tradicionales asumían que ejércitos más grandes automáticamente prevalecerían sobre fuerzas más pequeñas, sin considerar factores como la moral, el entrenamiento o la coordinación táctica. Esta mentalidad llevaba a negligir la calidad del entrenamiento individual y la cohesión de unidad. La tercera debilidad, quizás la más crítica, era la falta de integración entre diferentes tipos de tropas. Los ejércitos tradicionales típicamente empleaban infantería, caballería, y tropas especializadas como fuerzas separadas con poca coordinación táctica. Esta fragmentación reducía significativamente la efectividad general del ejército. Los persas revolucionaron cada uno de estos aspectos de la organización militar. Su primer logro fue el desarrollo de un sistema logístico que podía sostener operaciones militares a escala continental. Esta capacidad logística se basaba en una red de caminos, depósitos de suministros,
y sistemas de comunicación que los persas construyeron y mantuvieron meticulosamente a lo largo de su imperio. El famoso camino real persa, que se extendía desde Sus hasta Sardis, no era simplemente una ruta comercial, sino una arteria militar estratégica que permitía el movimiento rápido de tropas y suministros a través de vastas distancias. Este camino estaba complementado por una red de caminos secundarios que conectaban todas las principales ciudades y fortalezas del imperio. Pero la infraestructura física era solo una parte del sistema logístico persa. Los persas también desarrollaron instituciones administrativas sofisticadas para gestionar el abastecimiento militar. Cada satrapía tenía la responsabilidad de mantener depósitos de grano, armas y otros suministros militares esenciales. Estos depósitos estaban estratégicamente ubicados para permitir el reabastecimiento rápido de ejércitos en movimiento. El sistema de comunicaciones persa era igualmente innovador. La red de mensajeros a caballo que conectaba todas las partes del imperio permitía que los comandantes militares recibieran inteligencia actualizada y transmitieran órdenes a través de distancias que habrían requerido semanas o meses usando métodos de comunicación tradicionales. Esta capacidad de comunicación rápida daba a los comandantes persas una ventaja táctica crucial. Podían coordinar movimientos de múltiples ejércitos operando en diferentes teatros, concentrar fuerzas donde fueran más necesarias, y adaptarse rápidamente a desarrollos inesperados en el campo de batalla. El segundo gran logro militar persa fue la creación de un sistema de reclutamiento y entrenamiento que enfatizaba la calidad sobre la cantidad. Mientras que otros imperios dependían principalmente de conscriptos locales con entrenamiento mínimo, los persas desarrollaron un núcleo profesional de soldados altamente entrenados conocidos como los inmortales. Los inmortales eran una fuerza de élite de 10.000 hombres seleccionados por su habilidad física, inteligencia y lealtad demostrada. Recibían entrenamiento intensivo no solo en habilidades de combate individual, sino también en formaciones de unidad, tácticas de coordinación y operaciones especializadas como asedio y reconocimiento. Pero lo que hacía únicos a los inmortales no era solo su entrenamiento superior, sino su organización. La unidad estaba estructurada para mantener siempre su fuerza completa de 10.000 hombres. Cuando un soldado moría o quedaba incapacitado, inmediatamente era reemplazado por un nuevo recluta entrenado. Esta política garantizaba que la efectividad de la unidad nunca se degradara por pérdidas en combate. Los inmortales servían como el núcleo táctico alrededor del cual se organizaban fuerzas persas más grandes. Su presencia en el campo de batalla proporcionaba estabilidad y liderazgo a tropas menos experimentadas, mientras que su reputación de invencibilidad frecuentemente desmoralizaba a los enemigos antes de que el combate comenzara. Además de los inmortales, los persas desarrollaron unidades especializadas para diferentes tipos de operaciones militares. Tenían arqueros montados entrenados para hostigamiento de largo alcance, ingenieros especializados en guerra de asedio, y tropas de élite adaptadas para combate en diferentes tipos de terreno, desde desiertos hasta montañas. Esta diversificación de capacidades militares permitía a los comandantes persas adaptar sus tácticas a las condiciones específicas de cada campaña. En lugar de depender de una aproximación única para todos los conflictos, podían seleccionar las tropas y tácticas más apropiadas para cada situación. El tercer gran logro militar persa fue el desarrollo de tácticas integradas que coordinaban diferentes tipos de tropas en formaciones mutuamente apoyadas. Esta integración táctica representaba una ruptura radical con las prácticas militares tradicionales del Medio Oriente. En batallas típicas de la época, infantería y caballería operaban como fuerzas separadas, frecuentemente sin coordinación significativa. Los persas revolucionaron este enfoque desarrollando formaciones que combinaban las fortalezas de diferentes tipos de tropas mientras minimizaban sus debilidades individuales. La formación persa típica colocaba infantería pesada en el centro, flanqueada por arqueros y tropas ligeras, con caballería pesada y ligera proporcionando protección de flancos y capacidad de persecución. Pero la verdadera innovación residía en cómo estas diferentes unidades se apoyaban mutuamente durante el combate. Los arqueros persas, por ejemplo, no simplemente disparaban flechas aleatoriamente hacia formaciones enemigas. Coordinaban sus disparos para crear zonas específicas de supresión que permitían a la infantería y caballería maniobrar sin interferencia enemiga. Esta coordinación requería entrenamiento extensivo y sistemas de señalización sofisticados. La caballería persa también operaba de manera más sofisticada que sus contrapartes en otros ejércitos. En lugar de simplemente cargar contra formaciones enemigas, los jinetes persas empleaban tácticas de golpe y fuga, hostigamiento prolongado, y ataques coordinados diseñados para crear brechas en las líneas enemigas que la infantería podía explotar. Esta integración táctica era posible debido al cuarto gran logro militar persa, el desarrollo de un sistema de comando y control que permitía la coordinación efectiva de operaciones complejas.
Los comandantes persas utilizaban sistemas de señalización visual y auditiva que permitían ajustes tácticos en tiempo real durante las batallas. Banderas, cuernos y tambores transmitían órdenes específicas a diferentes unidades, permitiendo que los comandantes modificaran formaciones, redirigieran ataques o implementaran maniobras complejas sin perder el control general de sus fuerzas. Esta capacidad de comando y control daba a los ejércitos persas una flexibilidad táctica que sus enemigos raramente podían igualar. El quinto componente del éxito militar persa era su aproximación innovadora a la inteligencia y reconocimiento. Los persas comprendían que la información superior sobre las fuerzas, planes y debilidades enemigas proporcionaba ventajas decisivas que frecuentemente hacían innecesario el combate directo. Desarrollaron redes extensas de espías, informantes y reconocimiento que operaban mucho antes de que comenzaran las campañas militares formales. Estos sistemas de inteligencia proporcionaban información detallada sobre las capacidades militares enemigas, las condiciones políticas internas y las vulnerabilidades potenciales que podrían ser explotadas. La inteligencia persa también se enfocaba en comprender las culturas y tradiciones de los pueblos que enfrentaban. Esta comprensión cultural permitía a los comandantes persas desarrollar estrategias psicológicas sofisticadas que frecuentemente conseguían la rendición enemiga sin combate costoso. Por ejemplo, antes de atacar Babilonia, los espías persas habían identificado el descontento religioso interno que había debilitado la autoridad del Reino Unido. Esta inteligencia permitió a Ciro desarrollar una estrategia política que complementó sus operaciones militares, resultando en la conquista de la ciudad más poderosa del mundo con resistencia mínima. El sexto elemento del sistema militar persa era su capacidad para incorporar y adaptar innovaciones militares de otros pueblos. A diferencia de muchos ejércitos que se aferraban rígidamente a tradiciones establecidas, los persas eran pragmáticamente flexibles en adoptar cualquier técnica o tecnología que mejorara su efectividad. Cuando conquistaron Lidia, los persas estudiaron cuidadosamente las tácticas de caballería lidias y incorporaron elementos útiles en sus propias formaciones. Cuando enfrentaron a los griegos, analizaron las fortalezas de la falange hoplita y desarrollaron contratácticas específicas para neutralizar esta formación. Esta adaptabilidad se extendía también a la tecnología militar. Los persas adoptaron rápidamente mejoras en armamento, técnicas de asedio e ingeniería militar que encontraban en los pueblos que conquistaban. Esta flexibilidad tecnológica mantenía a los ejércitos persas en la vanguardia de la innovación militar. El séptimo factor en el éxito militar persa era su aproximación única a la guerra psicológica. Los persas entendían que las victorias psicológicas frecuentemente eran más valiosas y duraderas que las victorias puramente militares. Desarrollaron una reputación cuidadosamente cultivada de invencibilidad que frecuentemente desmoralizaba a los enemigos antes de que comenzara el combate real. Esta reputación se basaba no solo en sus éxitos militares, sino también en su trato magnánimo hacia los enemigos derrotados. La política persa de ofrecer términos generosos a las ciudades que se rendían pacíficamente, mientras trataba duramente a aquellas que resistían, creaba incentivos claros para la cooperación. Muchos enemigos potenciales elegían la rendición en lugar de arriesgar la destrucción, reduciendo significativamente los costos humanos y materiales de la expansión imperial. El octavo componente del sistema militar persa era su integración de consideraciones políticas y militares. Los comandantes persas no veían la guerra como un fenómeno puramente militar, sino como una herramienta política que debía emplearse en coordinación con diplomacia, administración y política cultural. Esta integración político-militar significaba que las campañas persas frecuentemente incluían objetivos que iban más allá de la simple derrota militar del enemigo. Los persas buscaban crear condiciones para la estabilidad a largo plazo, la integración cultural y la lealtad política de los pueblos conquistados. Esta aproximación holística a la guerra requería que los comandantes persas fueran no solo estrategas militares competentes, sino también diplomáticos hábiles, administradores efectivos y líderes políticos visionarios. El sistema educativo persa para la élite militar enfatizaba el desarrollo de estas múltiples capacidades. El noveno factor en el éxito militar persa era su capacidad para mantener la moral y cohesión de sus propias fuerzas durante campañas prolongadas. Esta capacidad se basaba en una combinación de liderazgo efectivo, sistemas de recompensa justos y un sentido compartido de propósito. Los soldados persas creían genuinamente que luchaban por una causa justa, la expansión de un sistema de gobierno que beneficiaba tanto a conquistadores como a conquistados. Esta convicción ideológica proporcionaba motivación que iba más allá del simple profesionalismo militar o la lealtad personal a comandantes individuales. El sistema persa de distribución de botín y recompensas también contribuía a mantener la moral alta.
Los soldados sabían que sus sacrificios serían reconocidos apropiadamente y que tendrían oportunidades para el avance social y económico basado en el mérito demostrado. El décimo y final elemento del sistema militar persa era su sostenibilidad a largo plazo. A diferencia de muchos ejércitos que dependían de victorias continuas para mantener su efectividad, el sistema militar persa estaba diseñado para funcionar efectivamente tanto en tiempos de guerra como de paz. Durante periodos de paz, los soldados persas se entrenaban continuamente, mantenían la infraestructura militar y participaban en proyectos civiles que beneficiaban al imperio en general. Esta integración de funciones militares y civiles garantizaba que las capacidades militares no se degradaran durante periodos de inactividad. La síntesis de estos 10 elementos creó un sistema militar que era cualitativamente superior a cualquier cosa que existiera en el mundo antiguo. No era simplemente que los persas fueran mejores en cualquier aspecto individual de la guerra, sino que habían creado un enfoque integrado que maximizaba las sinergias entre diferentes componentes del poder militar. Esta integración sistémica explica por qué los ejércitos persas pudieron sostener su efectividad a través de múltiples generaciones y campañas diversas. No dependían de las habilidades de comandantes individuales o de ventajas tecnológicas temporales, sino de instituciones y procesos que podían adaptarse y evolucionar según las circunstancias cambiantes. El legado del sistema militar persa se extendió mucho más allá de las fronteras del imperio o los límites temporales de su existencia. Muchas de las innovaciones desarrolladas por los persas fueron adoptadas por ejércitos posteriores, incluyendo las fuerzas de Alejandro Magno que eventualmente conquistaron el imperio persa. Incluso hoy, los principios fundamentales del éxito militar persa, integración sistémica, flexibilidad adaptativa y coordinación político-militar, continúan siendo relevantes para los estrategas militares modernos. El secreto detrás del éxito militar persa no era secreto en absoluto, sino una demostración de que la excelencia militar sostenida requiere innovación constante, integración holística y un compromiso genuino con objetivos que trascienden la victoria militar inmediata. Cuarta parte, Persia versus Grecia, la rivalidad épica. La confrontación entre el imperio persa y las ciudades-estado griegas representa uno de los conflictos más dramatizados y mal comprendidos de la historia antigua. Durante más de 50 años, estas dos civilizaciones se enfrentaron en una serie de guerras que no solo determinaron el equilibrio de poder en el mundo mediterráneo, sino que también definieron narrativas culturales que continúan influyendo en la percepción occidental de Oriente y Occidente. Sin embargo, la realidad histórica de este conflicto era mucho más compleja y matizada que las representaciones posteriores han sugerido. No fue simplemente una lucha entre la libertad democrática griega y el despotismo oriental persa, como frecuentemente se ha caracterizado, sino un choque entre dos sistemas políticos y culturales sofisticados, cada uno con sus propias fortalezas, debilidades y contradicciones internas. Para entender completamente esta rivalidad épica, debemos examinar tanto las causas estructurales del conflicto como las dinámicas específicas que transformaron las tensiones políticas en guerras devastadoras que se extendieron a lo largo de generaciones. Las raíces del conflicto perso-griego se encuentran en la expansión natural del poder persa hacia el oeste durante el siglo VI a.C. Cuando Ciro el Grande conquistó el reino de Lidia en el año 546 a.C., las fronteras del imperio persa llegaron por primera vez a las costas del mar Egeo, donde entraron en contacto directo con el mundo griego. Las ciudades griegas de la costa de Asia Menor, conocidas colectivamente como Jonia, habían estado bajo soberanía lidia durante décadas, pero habían mantenido considerable autonomía cultural y política. Estas ciudades esperaban que la conquista persa de Lidia resultara en su liberación, pero en cambio se encontraron incorporadas al sistema administrativo persa como parte de la satrapía de Sardis. Inicialmente, el gobierno persa de las ciudades jonias fue relativamente benévolo. Los persas permitieron que las ciudades mantuvieran sus instituciones locales, sus tradiciones culturales y sus prácticas religiosas. Sin embargo, implementaron cambios políticos que gradualmente generaron resentimiento entre las élites griegas locales. El más significativo de estos cambios fue la instalación de tiranos pro-persas en ciudades que habían experimentado con formas primitivas de gobierno democrático. Aunque estos tiranos frecuentemente gobernaban de manera competente y justa, su dependencia del poder persa para mantener su autoridad los hacía impopulares entre las facciones democráticas locales. Las tensiones también surgieron de diferencias culturales fundamentales entre los sistemas de valores persa y griego. Los griegos, particularmente aquellos que habían desarrollado tradiciones democráticas, valoraban conceptos como la autonomía política, la participación ciudadana en el gobierno y la igualdad legal entre ciudadanos libres. Los persas, por otro lado, operaban según un sistema político basado en jerarquías claramente definidas, lealtad personal al rey y la subordinación de los intereses locales a los objetivos imperiales más amplios.
Aunque este sistema frecuentemente resultaba en un gobierno más eficiente y estable, chocaba con las sensibilidades políticas griegas. Estas tensiones estructurales podrían haber permanecido como irritaciones menores si no hubiera sido por los desarrollos políticos en la Grecia continental durante el mismo periodo. El siglo VI a.C. fue una época de experimentación política intensa en el mundo griego, con ciudades como Atenas desarrollando instituciones democráticas cada vez más sofisticadas. El éxito de estos experimentos democráticos creó un sentido de superioridad cultural entre muchos griegos, quienes comenzaron a ver su sistema político como moralmente superior a las monarquías tradicionales del Medio Oriente. Esta actitud de superioridad cultural proporcionó una justificación ideológica para la resistencia al poder persa. La chispa que encendió el conflicto abierto fue la revuelta jonia del año 499 a.C. Esta rebelión no fue un levantamiento espontáneo contra la opresión persa, sino una revolución política cuidadosamente planificada dirigida por facciones democráticas en las ciudades jonias que buscaban derrocar a los tiranos instalados por los persas. El líder de la revuelta, Aristágoras de Mileto, era el mismo uno de los tiranos pro-persas, pero había entrado en conflicto con las autoridades persas sobre una expedición militar fallida contra la isla de Naxos. Temiendo la retribución persa por este fracaso, Aristágoras decidió liderar una rebelión preventiva. La decisión de Aristágoras de buscar apoyo en la Grecia continental transformó lo que había comenzado como una disputa política local en un conflicto internacional. Esparta, la potencia militar dominante de Grecia, se negó a involucrarse en lo que consideraba una aventura imprudente. Sin embargo, Atenas y Eretria proporcionaron apoyo limitado a los rebeldes. El apoyo ateniense a la revuelta jonia fue motivado por una combinación de factores: solidaridad étnica con las ciudades griegas bajo dominio persa, oportunismo político de líderes atenienses que buscaban gloria militar, y cálculos estratégicos sobre los beneficios de debilitar el poder persa en el Egeo. Sin embargo, el compromiso ateniense con la revuelta fue limitado y vacilante. Después de participar en el saqueo de Sardis, la capital de la satrapía persa, las fuerzas atenienses se retiraron rápidamente cuando la respuesta persa demostró ser más formidable de lo esperado. La revuelta jonia duró 6 años y terminó con la reconquista persa de todas las ciudades rebeldes. La batalla naval decisiva en la en el año 494 a.C. destruyó la flota rebelde y selló el destino de la rebelión. Mileto, el centro de la revuelta, fue capturada y parcialmente destruida como advertencia a otros posibles rebeldes. Sin embargo, la supresión de la revuelta jonia no resolvió las tensiones subyacentes entre Persia y Grecia. El rey persa Darío ya había identificado correctamente el apoyo griego continental a la rebelión como una amenaza a largo plazo a la estabilidad persa en Asia Menor. Mientras las ciudades-estado griegas mantuvieran su independencia y su capacidad para interferir en los asuntos persas, el control persa sobre las regiones occidentales del imperio permanecería precario. La decisión de Darío de lanzar expediciones punitivas contra Atenas y Eretria marcó el comienzo de las guerras médicas propiamente dichas. La primera expedición, en el año 492 a.C., tuvo éxito limitado, conquistando algunas islas del Egeo pero fracasando en establecer una presencia permanente en la Grecia continental. La segunda expedición, lanzada en el año 490 a.C. bajo el comando de Artafernes y Datis, logró conquistar y destruir Eretria, pero se encontró con resistencia inesperada cuando desembarcó en la llanura de Maratón, cerca de Atenas. La batalla de Maratón se convirtió en uno de los enfrentamientos más famosos de la historia antigua, no solo por su resultado sorprendente, sino por las lecciones que reveló sobre las fortalezas y debilidades relativas de los sistemas militares persa y griego. La fuerza expedicionaria persa en Maratón era relativamente pequeña según los estándares persas, probablemente no más de 25.000 hombres. Sin embargo, era una fuerza profesional bien entrenada que incluía veteranos de muchas campañas exitosas. Los comandantes persas esperaban que su reputación de invencibilidad, combinada con su superioridad numérica, sería suficiente para demoralizar a los defensores atenienses. Los atenienses, comandados por Milcíades, enfrentaron un dilema táctico difícil. La falange hoplita griega era extremadamente efectiva en combate frontal en terreno adecuado, pero los persas tenían ventajas significativas en caballería y arqueros que podrían neutralizar las fortalezas griegas si el combate se prolongaba. La solución de Milcíades fue brillante en su simplicidad: fortalecer los flancos de la formación griega mientras debilitaba intencionalmente el centro, creando una formación en forma de media luna que podría envolver a los persas una vez que estos rompieran a través del centro debilitado. Esta táctica funcionó perfectamente. Los persas, confiados en su éxito inicial al romper el centro griego, se encontraron atrapados cuando los flancos griegos se cerraron detrás de ellos. La batalla se convirtió en una masacre que destruyó la mayor parte de la fuerza expedicionaria persa.
La victoria en Maratón tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá del campo de batalla inmediato. Para los griegos, demostró que los persas no eran invencibles y que las tácticas griegas podían prevalecer contra las fuerzas imperiales. Para los persas, reveló que sus métodos tradicionales de proyección de poder eran inadecuados para enfrentar a enemigos que operaban en su propio territorio y estaban motivados por la supervivencia política. Sin embargo, la victoria ateniense en Maratón también garantizó que el conflicto continuaría. Darío no podía permitir que una derrota tan humillante permaneciera sin venganza sin arriesgar la estabilidad de todo el imperio. La pérdida de prestigio persa podría inspirar rebeliones en otras partes del imperio, particularmente entre pueblos que habían sido conquistados recientemente. La muerte de Darío en el año 486 a.C. no terminó los planes persas para la conquista de Grecia, sino que los transfirió a su hijo Jerjes, quien heredó tanto el trono como la obligación de vengar la derrota en Maratón. Jerjes pasó 4 años preparando una invasión de Grecia en una escala que no tenía precedentes en la historia mundial. Esta no sería una expedición punitiva limitada como las anteriores, sino una campaña de conquista total diseñada para incorporar permanentemente a Grecia al imperio persa. La magnitud de los preparativos persas era asombrosa. Jerjes movilizó recursos de todo el imperio para crear la fuerza expedicionaria más grande jamás ensamblada hasta ese momento. Heródoto, aunque claramente exagerando las cifras, proporciona números que sugieren el alcance extraordinario del esfuerzo persa, cientos de miles de soldados de tierra y una flota de más de 1000 barcos. Más importante que los números absolutos era la diversidad de la fuerza persa. El ejército incluía tropas de prácticamente todas las satrapías del imperio, persas e inmortales como núcleo de élite, medos y asirios proporcionando infantería pesada, escitas y masagetas aportando caballería ligera, fenicios y egipcios tripulando la flota, y docenas de otros pueblos contribuyendo especialidades militares únicas. Esta diversidad era tanto una fortaleza como una debilidad. Por un lado, proporcionaba a Jerjes capacidades militares sin precedentes y recursos humanos aparentemente ilimitados. Por otro lado, creaba enormes desafíos logísticos y de coordinación que los griegos aprenderían a explotar. Los preparativos persas también incluyeron proyectos de ingeniería masivos que demostraron la capacidad organizacional del imperio. Jerjes ordenó la construcción de puentes de botes a través del Helesponto para permitir que su ejército cruzara desde hacia Europa, y excavó un canal a través de la península del monte Athos para permitir que su flota evitara los peligrosos promontorios donde una flota persa anterior había naufragado. Mientras Jerjes preparaba su invasión, los griegos enfrentaban divisiones internas que amenazaban con hacer imposible cualquier resistencia efectiva. Muchas ciudades-estado consideraban la resistencia al poder persa como fútil y preferían negociar términos de rendición favorables. Otras, particularmente Atenas y Esparta, estaban comprometidas con la resistencia pero diferían fundamentalmente sobre la estrategia a seguir. El liderazgo ateniense, inspirado por Temístocles, había decidido apostar el futuro de la ciudad en el poder naval. Durante la década anterior a la invasión persa, Atenas había utilizado los ingresos de las minas de plata de Laurium para construir una flota de 200 trirremes, convirtiendo a la ciudad en la potencia naval dominante del mundo griego. Esparta, por otro lado, permanecía comprometida con la supremacía de la infantería pesada y veía la guerra naval como una distracción de las verdaderas decisiones militares que se tomarían en tierra. Esta diferencia estratégica fundamental complicaba los esfuerzos para crear una estrategia griega unificada. La formación de la Liga Helénica en el año 481 a.C. representó un compromiso político notable entre las diferentes facciones griegas. Esta alianza incluía a 31 ciudades-estado que se comprometieron a resistir la invasión persa bajo el liderazgo conjunto de Esparta en tierra y Atenas en el mar. Sin embargo, la Liga Helénica representaba solo una fracción del mundo griego. Muchas ciudades importantes, incluyendo Tebas y la mayoría de las ciudades de Tesalia, eligieron el lado persa, ya sea por convicción o por necesidad. Esta fragmentación política griega proporcionaba a los persas oportunidades significativas para dividir y conquistar a sus enemigos. La invasión persa comenzó en la primavera del año 480 a.C. cuando las fuerzas de Jerjes cruzaron el Helesponto y comenzaron su marcha a través de Tracia hacia Grecia. El tamaño del ejército persa era tan grande que, según los relatos antiguos, tomó 7 días y 7 noches para que todas las tropas cruzaran los puentes. La estrategia griega inicial se centró en crear una serie de posiciones defensivas que podrían canalizar y retrasar el avance persa mientras permitían que las fuerzas navales griegas operaran contra las líneas de suministro persas. La primera de estas posiciones fue el paso de las Termópilas, donde la geografía favorecía a los defensores. La elección de las Termópilas como sitio para la primera resistencia importante reflejaba la comprensión estratégica griega de que no podían competir con los persas en batalla abierta. En cambio,
necesitaban utilizar el terreno para neutralizar las ventajas numéricas persas y forzar combates en condiciones que favorecieran las fortalezas tácticas griegas. El rey espartano Leónidas comandó la fuerza griega en las Termópilas, que incluía 300 espartanos de élite, varios miles de otros griegos del Peloponeso, y contingentes de ciudades centrales griegas. Aunque esta fuerza era pequeña según cualquier estándar, estaba compuesta por tropas de élite altamente motivadas luchando en terreno que maximizaba sus ventajas tácticas. La batalla de las Termópilas duró 3 días y se convirtió en una de las confrontaciones más legendarias de la historia militar. Durante los primeros 2 días, los griegos repelieron repetidos ataques persas, infligiendo bajas masivas mientras sufrían pérdidas mínimas. La estrechez del paso impedía que los persas utilizaran su superioridad numérica, mientras que la superioridad del armamento y entrenamiento griego se hacía decisiva en el combate cuerpo a cuerpo. La situación cambió dramáticamente en el tercer día cuando un griego local llamado Efialtes guió a una fuerza persa por un sendero de montaña que permitía flanquear la posición griega. Enfrentado con el cerco inminente, Leónidas ordenó la retirada de la mayoría de las fuerzas griegas mientras él y sus 300 espartanos permanecían para cubrir la retirada. La muerte de Leónidas y sus hombres en las Termópilas se convirtió en un símbolo poderoso de resistencia griega que inspiró la continua resistencia a la invasión persa. Sin embargo, también marcó el final de la primera fase de la campaña y abrió el camino para el avance persa hacia el centro de Grecia. Simultáneamente con la batalla terrestre en las Termópilas, las flotas griega y persa se enfrentaron en una serie de combates navales cerca del Cabo Artemisio. Estas batallas fueron tácticamente inconclusas, pero estratégicamente favorables para los griegos, quienes demostraron que podían competir efectivamente con la flota persa en condiciones favorables. El avance persa después de las Termópilas llevó a la evacuación y ocupación de Atenas, un momento traumático que marcó el punto más bajo de la resistencia griega. Sin embargo, esta ocupación también creó las condiciones para la victoria griega decisiva que seguiría. Temístocles había convencido a los atenienses de que evacuaran su ciudad y concentraran su resistencia en la flota. Esta decisión estratégica, aunque dolorosa, permitió que los griegos preservaran su capacidad militar más importante mientras atraían a la flota persa a una trampa cuidadosamente preparada. La batalla de Salamina en septiembre del año 480 a.C. representó el punto de inflexión decisivo de las guerras médicas. Temístocles logró atraer a la flota persa al estrecho canal entre la isla de Salamina y el continente, donde la superioridad numérica persa se convirtió en una desventaja debido al espacio restringido para maniobrar. En las aguas estrechas de Salamina, los trirremes griegos más pesados y mejor blindados tenían ventajas decisivas sobre las naves persas más ligeras y ágiles. La batalla se convirtió en una serie de choques individuales entre barcos donde la superioridad del diseño y la tripulación griegos prevalecieron consistentemente. La derrota persa en Salamina fue completa y devastadora. Jerjes, quien había observado la batalla desde una colina cercana, vio cómo su flota invencible era destruida sistemáticamente por enemigos que había subestimado. La pérdida de la supremacía naval hizo insostenible la presencia de su ejército masivo en Grecia, ya que dependía de suministros marítimos. La retirada de Jerjes hacia después de Salamina marcó el final de la amenaza persa directa a la independencia griega, pero no el final de las guerras médicas. Una gran fuerza persa bajo el comando de Mardonio permaneció en Grecia durante el invierno, preparándose para una campaña final en la primavera siguiente. La batalla de Platea en el año 479 a.C. proporcionó la victoria terrestre decisiva que complementó el triunfo naval en Salamina. Una coalición griega comandada por el regente espartano Pausanias derrotó a las fuerzas persas restantes, matando a Mardonio y destruyendo efectivamente la capacidad persa para operaciones ofensivas en Grecia. Simultáneamente, la flota griega bajo el comando ateniense ganó otra victoria importante en Mícala, en la costa de Asia Menor, destruyendo los restos de la flota persa y inspirando una nueva revuelta en las ciudades griegas de Jonia. Las victorias griegas en Platea y Mícala marcaron el final de las invasiones persas de Grecia, pero también el comienzo de una nueva fase del conflicto caracterizada por la agresión griega contra el territorio persa. La formación de la Liga de Delos bajo el liderazgo ateniense en el año 478 a.C. institucionalizó esta nueva dirección ofensiva. La Liga de Delos comenzó como una alianza defensiva contra el resurgimiento del poder persa, pero gradualmente evolucionó hacia un imperio ateniense que rivalizaba con Persia en agresividad y ambición. Bajo líderes como Simón y más tarde Pericles, Atenas utilizó la Liga para proyectar poder a lo largo del Mediterráneo oriental y desafiar directamente los intereses persas. Durante las décadas que siguieron a las invasiones de Jerjes, el conflicto perso-griego se transformó de una lucha existencial por la supervivencia griega en una competencia imperial compleja que involucró múltiples teatros de operaciones, alianzas cambiantes y objetivos políticos evolutivos.
La campaña de Simón en Asia Menor durante los años 470 y 60 a.C. libró a muchas ciudades griegas del dominio persa y estableció la presencia ateniense permanente en el eje oriental. Sin embargo, estos éxitos también extendieron las líneas de comunicación atenienses y crearon nuevas vulnerabilidades que los persas aprenderían a explotar. La expedición ateniense a Egipto en los años 450 a.C. representó el punto más alto de la agresión griega contra Persia, pero también demostró los límites del poder ateniense. El fracaso completo de esta expedición, que resultó en la destrucción de una flota ateniense entera, marcó el comienzo del declive de la fase ofensiva griega. La paz de Calias en el año 449 a.C. estableció un equilibrio temporal entre Persia y Atenas que reconocía las realidades del poder en el Mediterráneo oriental. Atenas aceptó limitar sus operaciones contra el territorio persa, mientras que Persia reconocía implícitamente la independencia de las ciudades griegas de Asia Menor. Sin embargo, este equilibrio era inherentemente inestable debido a las contradicciones fundamentales entre los sistemas políticos persa y griego. La expansión democrática ateniense chocaba inevitablemente con el orden imperial persa, mientras que la estabilidad imperial persa requería el control de territorios que los griegos consideraban legítimamente suyos. La Guerra del Peloponeso, que comenzó en el año 431 a.C., transformó nuevamente las dinámicas del conflicto perso-griego. Persia, inicialmente neutral, gradualmente se involucró en el conflicto como partidaria de Esparta contra Atenas, viendo una oportunidad para debilitar permanentemente el poder ateniense. El apoyo persa a Esparta durante las fases finales de la Guerra del Peloponeso fue decisivo para la victoria espartana. El oro persa financió la construcción de la flota espartana que finalmente destruyó el poder naval ateniense, mientras que la diplomacia persa ayudó a mantener unida la coalición antiateniense. La derrota de Atenas en el año 404 a.C. marcó el final efectivo de la fase griega de agresión contra Persia. Sin embargo, también creó nuevas inestabilidades en el mundo griego que eventualmente llevarían a formas aún más destructivas de conflicto. El resurgimiento del poder persa bajo Artajerjes II durante los primeros años del siglo IV a.C. demostró que el imperio retenía formidables capacidades de recuperación. La rebelión de Ciro el Joven y la expedición de los 10.000 reveló tanto las vulnerabilidades internas persas como la continuada superioridad táctica de las tropas griegas bien entrenadas. Sin embargo, la incapacidad de los griegos para capitalizar estas ventajas en conquistas territoriales permanentes demostró que las divisiones políticas griegas eran una debilidad estratégica fundamental que los persas podían explotar indefinidamente. La ascensión de Filipo II de Macedonia en el año 39 a.C. introdujo un nuevo elemento en el conflicto perso-griego. Filipo combinó la organización política macedonia con las innovaciones militares griegas para crear un sistema que podía desafiar efectivamente tanto la fragmentación política griega como el poder imperial persa. La conquista macedonia de Grecia preparó el escenario para la fase final del conflicto perso-griego bajo Alejandro Magno. Sin embargo, las conquistas de Alejandro representaron no tanto la victoria de Grecia sobre Persia como la síntesis de elementos griegos y persas en una nueva forma de civilización helenística. La rivalidad épica entre Persia y Grecia, que duró más de 2 siglos, transformó permanentemente ambas civilizaciones. Los griegos desarrollaron una identidad cultural más coherente definida en parte por la oposición al otro oriental, mientras que los persas refinaron sus técnicas de administración imperial y diplomacia internacional. Más fundamentalmente, el conflicto perso-griego estableció patrones de interacción entre Oriente y Occidente que continuarían influyendo en las relaciones internacionales durante milenios. Los temas de libertad versus orden, diversidad cultural versus unidad política, y agresión democrática versus estabilidad imperial introducidos durante este conflicto permanecen relevantes en el mundo contemporáneo. El legado duradero de esta rivalidad épica no reside en la victoria de cualquier lado, sino en la demostración de que civilizaciones diferentes pueden competir intensamente mientras se influyen mutuamente profundamente. Tanto Persia como Grecia fueron transformadas por su largo conflicto, creando síntesis culturales que enriquecieron la herencia humana común. Quinta parte, el legado espiritual del Imperio Persa. El impacto más profundo y duradero del Imperio Persa en la historia humana no se encuentra en sus conquistas territoriales o innovaciones administrativas, sino en la revolución espiritual y ética que introdujo en el mundo antiguo. Esta transformación espiritual, aunque frecuentemente subestimada en las narrativas históricas convencionales, estableció precedentes fundamentales para el desarrollo posterior de las grandes tradiciones religiosas del mundo. Para comprender completamente el legado espiritual persa, debemos examinar no solo las doctrinas religiosas específicas que florecieron bajo el patrocinio imperial persa, sino también la filosofía más amplia de tolerancia religiosa y pluralismo espiritual que se convirtió en una característica definitoria de la civilización persa. El zoroastrismo,
la religión que alcanzó prominencia durante el periodo del Imperio Persa, representó una ruptura radical con las tradiciones religiosas dominantes del mundo antiguo. Mientras que la mayoría de las religiones de la época eran politeístas, enfocándose en múltiples dioses que frecuentemente competían entre sí y requerían apaciguamiento a través de rituales complejos, el zoroastrismo introdujo conceptos que revolucionarían el pensamiento religioso. Zoroastro, el profeta fundador de esta religión, proclamó la existencia de un único Dios supremo, Ahura Mazda, cuyo nombre significa Señor Sabio. Esta concepción de divinidad era radicalmente diferente de las deidades caprichosas y frecuentemente malévolas que dominaban otras tradiciones religiosas. Ahura Mazda era presentado como infinitamente bueno, omnisciente y comprometido con la justicia y la verdad. Sin embargo, el zoroastrismo no era simplemente monoteísta en el sentido moderno del término. Reconocía la existencia de Angra Mainyu, un espíritu destructivo que se oponía a Ahura Mazda y buscaba corromper la creación. Esta tensión cósmica entre el bien y el mal proporcionaba una explicación para la existencia del sufrimiento y la injusticia en el mundo que era más sofisticada que muchas alternativas contemporáneas. Lo más revolucionario del zoroastrismo era su énfasis en la responsabilidad moral individual. A diferencia de las religiones que enfatizaban el ritual correcto o el estatus social como determinantes del favor divino, el zoroastrismo enseñaba que cada persona era responsable de elegir entre el bien y el mal, y que estas elecciones tenían consecuencias cósmicas. La famosa triada ética zoroastriana, buenos pensamientos, buenas palabras, buenas acciones, establecía estándares morales que se aplicaban a todas las personas independientemente de su origen social o étnico. Esta universalidad ética era extraordinaria en un mundo donde las obligaciones morales frecuentemente se definían por la pertenencia tribal o de clase. El zoroastrismo también introdujo conceptos escatológicos que influirían profundamente en las religiones posteriores. La idea de un juicio final donde todas las almas serían evaluadas según sus acciones terrenales, la resurrección de los muertos, y la eventual renovación del mundo donde el bien triunfaría definitivamente sobre el mal. Estos conceptos proporcionaron esperanza y significado a las vidas de personas ordinarias de una manera que las religiones tradicionales frecuentemente no lograban. La promesa de justicia divina final ofrecía consuelo a aquellos que sufrían injusticia terrenal, mientras que el énfasis en la responsabilidad individual empoderaba a las personas para tomar control de sus destinos espirituales. La influencia del zoroastrismo en el desarrollo del judaísmo, cristianismo e islam ha sido objeto de extensa investigación académica. Muchos conceptos que llegaron a ser centrales en estas tradiciones, incluyendo la creencia en un Mesías, la resurrección de los muertos, el juicio final y la batalla cósmica entre el bien y el mal, muestran similitudes notables con las doctrinas zoroastrianas. La experiencia del exilio babilónico y la posterior liberación bajo el gobierno persa expuso a la élite intelectual judía a ideas zoroastrianas durante un periodo formativo crucial en el desarrollo del pensamiento judío. Los libros posteriores de la Biblia hebrea, escritos durante o después del periodo persa, muestran conceptos teológicos que son notablemente diferentes de los textos anteriores y que reflejan posible influencia zoroastriana. El concepto de Satán como adversario cósmico de Dios, que aparece por primera vez en textos judíos del periodo persa, muestra similitudes claras con la figura zoroastriana de Angra Mainyu. Similarmente, las visiones apocalípticas que se desarrollaron en el judaísmo tardío incorporan elementos que parecen derivados de la escatología zoroastriana. Sin embargo, la influencia zoroastriana en las religiones posteriores no fue simplemente una cuestión de préstamo directo de doctrinas específicas. Más fundamentalmente, el zoroastrismo había demostrado que era posible desarrollar sistemas religiosos que combinaran el monoteísmo con explicaciones sofisticadas para la existencia del mal, que enfatizaran la responsabilidad moral individual mientras mantenían la esperanza en la justicia divina final. El cristianismo, en particular, muestra influencias zoroastrianas en su desarrollo de conceptos como la encarnación divina, la lucha cósmica entre el bien y el mal, y la promesa de renovación universal. La figura de Cristo como mediador entre la divinidad y la humanidad encuentra paralelos en las tradiciones zoroastrianas sobre salvadores que vendrían a renovar el mundo. El Islam, aunque emergió en un contexto cultural diferente, también incorporó elementos que pueden rastrearse hasta precedentes zoroastrianos, el énfasis en la unidad absoluta de Dios, la importancia del juicio moral individual, y la expectativa de una renovación final del mundo. Más allá de estas influencias doctrinales específicas, el legado espiritual más importante del imperio persa puede haber sido su demostración de que la diversidad religiosa era compatible con la unidad política. Esta lección, aunque frecuentemente olvidada en periodos posteriores, estableció un precedente crucial para el desarrollo de sociedades pluralistas. La política religiosa imperial persa no era simplemente tolerante en el sentido pasivo de permitir que diferentes grupos practicaran sus tradiciones sin interferencia.
Era activamente inclusiva, buscando incorporar las tradiciones espirituales de diferentes pueblos en una síntesis más amplia que enriqueciera el imperio en su conjunto. Esta aproximación inclusiva se basaba en una comprensión sofisticada de que diferentes tradiciones religiosas frecuentemente expresaban verdades universales en lenguajes culturales específicos. Los administradores persas reconocían que el dios de los judíos, los dioses de los griegos, y las deidades de otros pueblos podrían ser diferentes manifestaciones de realidades espirituales comunes. Esta perspectiva religiosa sintética alcanzó su expresión más sofisticada durante el periodo helenístico, cuando las conquistas de Alejandro Magno crearon oportunidades para intercambios culturales aún más extensos entre las tradiciones orientales y occidentales. Sin embargo, los fundamentos para este sincretismo habían sido establecidos por la política religiosa persa. El legado persa de tolerancia religiosa también influyó en el desarrollo de conceptos legales sobre libertad religiosa. La idea de que los gobiernos deberían proteger el derecho de diferentes grupos a practicar sus tradiciones espirituales encuentra sus raíces históricas más tempranas en la práctica imperial persa. El famoso cilindro de Ciro, que proclamaba la libertad religiosa para todos los pueblos bajo dominio persa, estableció un precedente que sería invocado siglos después por defensores de la tolerancia religiosa. Aunque las motivaciones de Ciro pueden haber sido principalmente políticas, las implicaciones de sus políticas se extendieron mucho más allá de consideraciones políticas inmediatas. La demostración persa de que imperios diversos y estables podían construirse sobre fundamentos de tolerancia religiosa proporcionó un modelo alternativo a los sistemas imperiales basados en la imposición de uniformidad cultural. Este modelo influiría en el desarrollo posterior de imperios como el otomano y el mogol, que también buscaron crear unidad política mientras preservaban la diversidad cultural. El legado intelectual del zoroastrismo se extendió más allá de la religión para influir en el desarrollo de la filosofía moral. Los conceptos zoroastrianos sobre libre albedrío, responsabilidad moral, y las consecuencias éticas de las acciones humanas contribuyeron al desarrollo de tradiciones filosóficas que enfatizaban la dignidad y responsabilidad humanas. Estos conceptos eran particularmente influyentes en el desarrollo de tradiciones éticas que enfatizaban la importancia de las intenciones morales además de las acciones externas. La noción zoroastriana de que buenos pensamientos eran tan importantes como buenas acciones introdujo una sofisticación psicológica en el pensamiento ético que influiría en desarrollos posteriores tanto en la filosofía occidental como oriental. El énfasis zoroastriano en la verdad como valor fundamental también contribuyó al desarrollo de tradiciones intelectuales que valoraban la investigación honesta y el discurso abierto. La máxima zoroastriana de que la mentira era la forma más fundamental del mal estableció precedentes para culturas que valorarían la integridad intelectual y la búsqueda de la verdad. La influencia persa en el desarrollo de tradiciones artísticas y culturales que expresaban valores espirituales fue igualmente significativa. El arte persa desarrolló formas distintivas que combinaban influencias de muchas tradiciones diferentes mientras expresaban temas espirituales universales. Los jardines persas, en particular, se convirtieron en modelos para representaciones del paraíso en muchas tradiciones culturales posteriores. La concepción persa del jardín como un espacio donde la naturaleza y la cultura se armonizaban bajo la guía divina influyó en el desarrollo de tradiciones paisajísticas en culturas desde España hasta India. La poesía persa, que alcanzó alturas extraordinarias en periodos posteriores con figuras como Hafez y Rumi, estableció tradiciones de expresión mística que influenciarían literaturas espirituales en muchos idiomas. Estos poetas desarrollaron formas sofisticadas de expresar experiencias espirituales que trascendían las limitaciones de tradiciones religiosas específicas. La música persa también desarrolló formas que expresaban aspiraciones espirituales de maneras que podían ser apreciadas por personas de diferentes trasfondos culturales. Estas tradiciones musicales influyeron en el desarrollo de formas devocionales en muchas culturas diferentes. El legado arquitectónico persa, ejemplificado en sitios como Persépolis, demostró cómo el espacio construido podía expresar valores espirituales de unidad en diversidad. Los palacios persas incorporaban elementos estilísticos de muchas tradiciones diferentes mientras creando síntesis coherentes que expresaban la visión imperial persa de armonía cósmica. Estas tradiciones arquitectónicas influirían en el desarrollo de formas posteriores que buscaban expresar valores espirituales universales. Desde las mezquitas islámicas hasta las catedrales góticas, las tradiciones arquitectónicas posteriores mostrarían la influencia de precedentes persas que habían demostrado cómo los espacios construidos podían servir como expresiones de aspiraciones espirituales. La influencia persa en el desarrollo de tradiciones educativas que enfatizaban la formación del carácter además de la adquisición de conocimiento también fue significativa. El sistema educativo persa para la élite enfatizaba el desarrollo de virtudes como la veracidad, la justicia y la compasión que eran vistas como esenciales para el liderazgo efectivo.
Estos precedentes educativos influirían en el desarrollo de tradiciones posteriores que veían la educación como un proceso de transformación moral además de desarrollo intelectual. Desde las academias platónicas hasta las madrasas islámicas, las instituciones educativas posteriores mostrarían la influencia de precedentes persas que habían integrado el desarrollo espiritual con el entrenamiento intelectual. El legado persa en el desarrollo de tradiciones legales que enfatizaban la justicia y la compasión fue igualmente importante. Los códigos legales persas buscaban equilibrar la necesidad de orden social con el reconocimiento de la dignidad humana individual de maneras que influirían en tradiciones legales posteriores. La noción persa de que los gobernantes tenían responsabilidades divinas para proteger a los vulnerables y promover la justicia estableció precedentes para tradiciones de gobierno que enfatizaban el servicio público sobre el poder personal. Estos conceptos influirían en el desarrollo de teorías políticas que verían el gobierno legítimo como basado en obligaciones morales hacia los gobernados. El impacto más duradero del legado espiritual persa puede ser su demostración de que las diferencias culturales y religiosas pueden ser fuentes de enriquecimiento mutuo en lugar de conflicto inevitable. Esta lección, aunque frecuentemente olvidada durante periodos de intolerancia y fanatismo, proporciona un modelo valioso para sociedades contemporáneas que luchan con cuestiones de diversidad y pluralismo. La síntesis persa de unidad política con diversidad cultural demostró que era posible crear sociedades que fueran tanto estables como inclusivas, tanto ordenadas como tolerantes. Esta demostración histórica continúa proporcionando inspiración para aquellos que buscan crear sociedades que honren tanto la necesidad humana de pertenencia comunitaria como el derecho individual a la expresión espiritual auténtica. En última instancia, el legado espiritual del imperio persa reside no en cualquier doctrina religiosa específica que promovió, sino en su contribución al desarrollo de una visión más amplia de la posibilidad humana que reconocía tanto la diversidad legítima de la experiencia espiritual como la unidad fundamental de la aspiración humana hacia la verdad, la justicia y la belleza. Esta visión, aunque expresada en el contexto específico del mundo antiguo, continúa proporcionando orientación valiosa para un mundo contemporáneo que lucha con muchas de las mismas tensiones entre diversidad e unidad, tradición e innovación, identidad local y ciudadanía global que enfrentó el imperio persa hace más de 2 milenios. Conclusión, el imperio persa y la herencia humana. El imperio persa representa uno de los experimentos más exitosos y duraderos de la historia humana en la creación de una civilización verdaderamente multicultural. Durante más de 2 siglos, los persas demostraron que era posible construir un estado que abarcara continentes, incorporara docenas de pueblos diferentes, y mantuviera tanto la estabilidad política como la vitalidad cultural. Los logros del imperio persa trascienden las métricas convencionales del éxito imperial. Mientras que otros imperios de la antigüedad son recordados principalmente por sus conquistas militares o su riqueza material, el imperio persa dejó un legado más profundo en la transformación de conceptos fundamentales sobre gobierno, tolerancia y dignidad humana.